Buenos días, va a comenzar el evento. Por favor, rogamos que los móviles estén en silencio para poder seguir todas las ponencias y los discursos. Muchísimas gracias y les dejo con David Curto. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Sobre todo, gracias por acompañarnos en este evento que hemos hecho entre sanitas mayores y sanitas. Más que nada, pues para concienciar a todo el mundo de que la innovación en el ámbito de la salud es muy importante y que eso nos debe ofrecer pues muchísimas ventajas a la hora de cuidar y de ofrecerles una calidad de vida a las personas con demencia. Me presento, soy David Curto, responsable asistencial de Sanitas Mayores y, como entenderán, siendo médico, es para mí un verdadero honor pues, el poder presentarles a todos estos ponentes que vamos a tener hoy y, sobre todo, las cosas que van a presentar. Serán súper interesantes en el ámbito de la tecnología y en el ámbito de la innovación médica. Muchísimas gracias, sobre todo presentar a Íñigo Alli, diputado por UPyN, Carmen Navarro, diputada por el PP. Muchísimas gracias, agradecer a Iñaki Ereño su presencia aquí, a Domènec Rosas, director general de Sanitas Mayores, a Andrew Ketteringham, tesorero de Alzheimer's Disease International. Sobre todo, muchísimas gracias a Pedro Cano, director de Innovación Médica, por crear esto, por crear este evento. Muchísimas gracias a todos los ponentes que van a estar aquí. Algunos de ellos nos conocemos desde hace un tiempo y les puedo asegurar que son súper buenos profesionales. Y muchas gracias a todos ustedes por venir aquí y, sobre todo, pues les animo a intervenir, a preguntar cosas, dudas, a clarificar. En Sanitas Mayores estamos cuidando día a día de gente mayor, pero sabemos que el problema de la demencia es un problema que afecta a muchísimas gentes en todo el mundo. ADI International tienen unos estudios que demuestran la magnitud de la tragedia y pensamos que el ofrecer herramientas que creen mejores cuidados y mejor calidad de vida van a ser útiles tanto en el campo de la tecnología como en el campo de la innovación médica. Y sin más dilación, pues les dejo con Iñaki Ereño, consejero delegado de Sanitas, que nos va a explicar acerca de la jornada de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hay una pequeña historia que quiero compartir con vosotros. Es la historia de la etapa final de la vida de Iris Murdoch, que es era una prolífica novelista irlandesa que sufría de Alzheimer y que, como tantos otros afectados por la enfermedad, fue perdiendo progresivamente la capacidad de escribir, de expresarse, de razonar. Y el caso es que después de su fallecimiento, su marido John Bailey explicó en un libro que el último concepto que sobrevivió a su apagón cognitivo fue el del amor. En este libro, Bailey narra varias anécdotas sobre esa manera de aferrarse de los seres queridos y cuenta con mucha ternura como una de las últimas frases que le dijo su mujer, construida de una forma muy incomprensible, fue: ¿puedes sujetarme la mejilla con la mano? El amor, los sentimientos, es lo último que nos abandona. Y esto enlaza con este conmovedor episodio con las conclusiones de un informe que elaboró Alzheimer's Society del Reino Unido sobre la calidad de vida de las personas con Alzheimer. Este estudio dice, que está basado también en opiniones de los propios pacientes, que el primer factor determinante de la calidad de vida de un enfermo de Alzheimer es la relación con los demás, ¿no? No es la salud física, no es el ambiente en el que vive, no es su autonomía ni su independencia o la satisfacción por cosas materiales que indudablemente tienen su peso, pero no, eso no es lo más importante. Lo más importante para la calidad de vida de una persona con Alzheimer es su relación con su familia, con sus amigos y con sus cuidadores. Así que no es posible exagerar la importancia de las relaciones humanas en el bienestar de las personas que viven con demencia, ¿no? Y eso lo tenemos nosotros muy presente en Sanitas, ¿no? La persona es lo primero, ¿no? En nuestra red de residencias de Sanitas Mayores nos hemos especializado en la atención pues, a las personas con demencia, ¿no? La última estadística ya no, pero yo creo que debemos estar en un 75-80% de residentes con demencia, ¿no? Y básicamente mediante una estrategia basada en ofrecer cuidados centrados en la persona y no en la enfermedad, ¿no? Porque creemos firmemente que la persona es lo primero.
y hemos desarrollado esta idea, en cierto modo, opuesta al enfoque médico tradicional de tratamiento de la enfermedad, ¿no? Primero es la persona y luego es la enfermedad, ¿no? Este término que nosotros que trabajamos mucho, que la persona es lo primero, es una evolución del conocimiento que los médicos tienen de la manera en que la demencia afecta a los que la padecen y se basa en considerar a la persona como un todo, lo que incluye su trayectoria vital, su personalidad, sus gustos y aspiraciones, sus sentimientos y el resto de patologías que pueda padecer, ¿no? Es muy chulo cuando visitas nuestras residencias, cómo están las habitaciones personalizadas con historias del pasado y con historias de la persona, ¿no? Para no olvidarnos que esta persona es en el contexto en el que su vida se ha dirimido, ¿no? Y se sigue dirimiendo, ¿no? En definitiva, lo que tratamos es de comprender todo aquello que hace que una persona sea ella misma, ¿no? Para buscar las soluciones que necesita, ¿no? No es una enfermedad, es una persona con un contexto. Y de hecho hay una pequeña anécdota también que tengo aquí que me gustaría trasladaros, que es muy sencilla, ¿no? Tiene que ver con Bupa, que es el grupo en el que Sanitas está. Y es un buen ejemplo de esto, ¿no? Es el caso de una residente que descuidaba mucho su aseo personal, a pesar de que había sido una persona muy limpia y muy exigente en este aspecto, ¿no? Se estudió su caso, se analizó su comportamiento y se comprobó que esta persona tenía aversión a los baños públicos. Entonces lo que se hizo fue algo muy sencillo, que es ponerla en una habitación individual, y desde entonces volvió a ser la persona que era, ¿no? Con sus preocupaciones por su higiene. Por lo tanto, esto es un ejemplo que es sencillo, pero representa muy bien lo que es mirar a la persona en su contexto. La persona es lo primero y buscar soluciones en base a esto, ¿no? Otra idea fundamental para nosotros, libre de sujeciones, ¿no? Esta es frase mítica para nosotros, libre de sujeciones. Esta idea de que la persona es lo primero subyace también dentro de esto, obviamente, ¿no? El uso de sujeciones físicas o farmacológicas ha sido un método habitual en el sector de residencias, ¿no? Para determinados tipos de pacientes, especialmente con la finalidad de evitar caídas. Con el tiempo, sin embargo, se ha demostrado que su utilización trae problemas y disminuye la calidad de vida debido a la aparición de úlceras por presión, incontinencia, trastornos conductuales, inmovilidad o atrofia muscular. Los expertos estiman que en la mayoría de los casos estos efectos se pueden evitar con intervenciones alternativas que no impidan la movilidad, y por eso en Sanitas Mayores nos lo hemos tomado esto muy en serio y hemos implantado un programa progresivo para eliminar las sujeciones. Como resultado de su aplicación, menos del 1% de nuestros residentes usan sujeciones, menos del 1%. Tenemos 6.000, muchos, o sea, que el 1%, y el 87% de nuestros centros ya están acreditados como libres de sujeciones. Aquí hay un technicality muy interesante, que es que tienen que estar todos libres de sujeciones para estar acreditado libre de sujeciones. Por eso es el 87%, que es un número alto y que seguimos empujando, ¿no? Para hacerlo todavía más alto, ¿no? Pero igual que somos conscientes de que el componente humano es lo más importante, también estamos abiertos, obviamente, a incorporar avances tecnológicos. Y aquí, hoy, también me gustaría contaros de la App de Mayores, que es un proyecto que nos ha unido a todos Sanitas, no solo Sanitas Mayores, sino a todos Sanitas detrás de todos nuestros mayores. Y bueno, la app consiste en que cuando pensábamos cómo digitalizar la vida de Sanitas, en concreto cuando utilizamos la vida de mayores, dijimos, bueno, ¿y aquí qué hacemos, no? Entonces lo que hicimos fue utilizar una metodología que utilizamos aquí, y al final, cuando hablamos con los pacientes, lo que nos encontramos con los familiares de nuestros residentes, lo que nos dijeron es, lo que realmente me ayudaría es a que me ayudaras con la ansiedad que tengo de que no voy a verlo lo suficiente, de que no tengo tiempo para dedicarme, y por lo tanto surgió esta idea, la App de Mayores, que básicamente es un mecanismo de comunicación de los familiares de los residentes para que sepan lo que su residente ha hecho durante ese día, lo que ha comido, las actividades que ha realizado, las necesidades que tiene y la posibilidad de comunicar con las personas que cuidan de sus mayores, ¿no? Es un proyecto del que estamos muy orgullosos en todos Sanitas, no solo en Sanitas Mayores, que desde luego que también, pero en todos Sanitas. De los proyectos digitales que hemos realizado, este es el que más complejidad tenía, porque además tenía que contar con el apoyo de todos y de cada uno de los empleados de Sanitas Mayores, que ha sido ejemplar, absolutamente ejemplar. Muchos estáis por aquí, ejemplar vuestro trabajo haciendo esto. Y yo me gustaría pediros un aplauso para vosotros, porque
esto no sería posible sin todos vosotros, sin haberos tomado tan en serio como os habéis tomado este proyecto y sin que vosotros hayáis tenido y como seguís teniendo la disciplina de entender que esto es importante y de apoyarlo, ¿no? Y bueno, nuestros profesionales, ¿no? Todas estas innovaciones pues, son clave para facilitar el trabajo de nuestros profesionales, ¿no? De los que no me quiero olvidar, obviamente, ¿no? Porque son un componente fundamental en nuestro servicio como no podía ser de otra manera, ¿no? Y por eso el aplauso va para todos vosotros, ¿no? El de antes, ¿no? Desde luego los avances técnicos y digitales les ayudan a cuidar a los residentes, ¿no? Pero yo diría que para ellos es todavía más importante formar parte y participar de esta idea que os mencionaba hace un momento, de la que la persona es lo primero, ¿no? Porque, en definitiva, la demencia es un problema mundial que supone un reto enorme social y económico, ¿no? Y que hay que abordarlo de una forma multidisciplinar en el que participéis los profesionales médicos, los cuidadores, los psicólogos, todos aquellos que podamos echar una mano de alguna manera, ¿no? Y todos los países, desde luego España entre ellos, ¿no? Bueno, estamos apostando por contar con los medios para que este enfoque se realice, ¿no? Y podamos atender a nuestros mayores con demencia de la forma en la que tenga que sea mejor para ellos, ¿no? Bueno, entonces ya termino con una frase que aquí me han escrito, que quiero contaros, que quiero deciros, que tiene que ver con lo que os he dicho al principio, que para nosotros en Sanitas, como diría Iris Murdoch a su marido, nos encantaría ayudar a sujetar la mejilla con nuestra mano, la mejilla de nuestros residentes y de nuestros mayores. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Iñaki, por tus palabras. Dos cosas que se me habían olvidado antes. Tenemos un hashtag para quien quiera tuitear, Innovando en Demencia. Y luego, no está previsto, es algo muy británico, siempre comentamos, pero al final no está previsto ningún simulacro de incendios. Por tanto, si suena la alarma, hay fuego. ¿Vale? Bueno, me gustaría presentaros ahora a Andrew Ketteringham, que es tesorero de Alzheimer's Disease International y presidente del Consejo Directivo de Friends of ADI. Uno de los logros muy importantes de Andrew fue, perteneciendo también a Alzheimer's Society, convencer al gobierno británico y a través de liderar un equipo muy exitoso de trabajo, pues convencer al gobierno británico de adoptar una estrategia nacional para combatir el impacto que tiene la demencia en el Reino Unido. Por favor, Andrew. Don't worry. Buenos días. Buenos días. Tristemente, este es el último español que voy a hablar esta mañana, ya lo siento, pero en fin. Señor consejero delegado, damas y caballeros, es un grandísimo placer estar con ustedes hoy aquí y por otra parte es un privilegio, decir, el poder venir y hablar con ustedes en un momento muy importante en la lucha contra la demencia. Estuve ayer aquí y estuve hablando con toda una serie de gente, escuchando todo lo que estaban haciendo ustedes y he de darles la enhorabuena por lo que están haciendo y la manera en la que están abordando muchos de los problemas a los que nos enfrentamos y creo que deberían sentirse orgullosos. Y por otra parte me gustaría decirles que en el pasado he trabajado muy cerca con Bupa, una organización tremendamente profesional, diré, y siempre es un placer trabajar con ellos y asegurarnos de que la sociedad del Alzheimer trabaje de cerca con ellos. Me llamo Andrew Ketteringham y soy tesorero de ADI y llevo siendo miembro del Consejo durante 5 años aproximadamente. Y hoy About the way Alzheimer's Disease International, AD. Y hoy he venido a hablar de Alzheimer's Disease International, del ADI y del futuro
a corto, medio y largo plazo en lo que respecta al tratamiento de las personas con demencia. Y con este fin me gustaría hablar un poco del ADI, me gustaría hablar del ámbito, del alcance del problema, y me gustaría actualizar su conocimiento con respecto a lo que se está haciendo y sobre todo en relación con la OMS. Y me gustaría explicar por qué el trabajar a escala global debería tener un impacto en países como España. Bien, tengo 30 minutos para esto, pero al final tendremos algo de tiempo para preguntas, de tal manera que me puedan ustedes hacer preguntas. Bien, todas las diapositivas que voy a mostrar estarán disponibles si es que les interesa y si desde luego sienten la necesidad de repasar todo lo que he dicho. Bien, yo he trabajado como director de la Sociedad de Alzheimer durante 7 años y me gustaría compartir con ustedes información respecto a mi experiencia allí, puesto que la historia en el Reino Unido nuestra se ha repetido muchas veces. En 2010 ya se sabía que en el 17 la demencia iba a tener un impacto enorme en nuestro servicio de salud y esto se ha cumplido. Según el número de personas con persona ha ido creciendo, hemos visto que el coste de los cuidados ha subido muchísimo y a menudo alguien con demencia es ingresado por cualquier otro problema que no tiene nada que ver con la demencia, pues porque se ha roto la cadera o tiene una infección de la orina. Y a menudo, ¿qué ocurre? Que si hay algo de demencia, se empeora mientras están ingresados, con lo cual tienen que pasar más tiempo en el hospital que otros pacientes con el mismo problema. Y esto es por una razón muy sencilla, y es que, por ejemplo, el personal de enfermería, pues tal vez no sean conscientes de que hay demencia, sobre todo cuando hablamos del principio de la enfermedad. Así que, por ejemplo, no han terminado su comida y el personal se lo lleva pensando que no querían comer, que no tenían hambre, y no es porque no se han dado cuenta o se han olvidado de que tenían que comer, con lo cual no se trata la demencia y por lo tanto la salud se va deteriorando y esto se añade al problema, con lo cual el paciente o la paciente no puede regresar a su casa y vivir de la manera en la que lo hacían antes de ser ingresados, con lo cual los costes suben en general, los cuidados y de todo. Y en nuestro país, por ejemplo, hemos hecho unos bases importantes en la comprensión de la demencia y aún así sigue ocurriendo este problema, pero en ausencia de cualquier fármaco modificador de la enfermedad de la demencia, la verdad es que hay que hacer algo para poder mejorar la situación de nuestros pacientes. Por lo tanto, necesitamos un plan para permitir que aquellos que vivan con demencia reciban apoyo, ayuda y para que puedan seguir en sus casas durante todo el tiempo que puedan y viviendo bien con esta patología. En el Reino Unido tenemos un plan. Nuestro gobierno se ha comprometido a resolver este problema. Y esto es algo que ha sido promovido por el gobierno aplicando acciones del G7 y elevando estas acciones o estas propuestas a la OMS. No sé qué me ha pasado con las diapositivas, que no consigo que pase, dice el orador. Okay, that's fine. So, a little bit about Alzheimer's disease. Un poco sobre ADI. Somos una organización paraguas que cubre a muchas asociaciones del mundo. Fuimos fundados en 1984 y es una empresa registrada en los Estados Unidos, pero con sede en Londres, que es donde vivo yo. Y apoyamos en cuidados y en el conocimiento y la investigación de la demencia en más de 100 países y estamos luchando, enfrentándonos al estigma de esta enfermedad y facilitando la investigación. Tenemos relaciones oficiales con la OMS y un estatus consultivo con las Naciones Unidas. Bien, esto les da a ustedes una idea respecto a la magnitud o la escala del problema en concreto. Bien, estas son cifras de la OMS. Y fijaos en esta cifra para el año 2050. 152 millones de personas que vivirán con demencia. Pero esto
oculta la escala del problema, porque en los próximos 30 años, pues igual hasta 600 millones de personas hayan desarrollado esta patología, muchos de los cuales habrán fallecido para el año 2050. Y para entonces los miembros de la familia y fíjense ustedes en los familiares, los cuidadores que se van a ver afectados, en fin, la escala del problema es gigantesca. Y a nivel global, pues ADI es el que más apoya a las personas con demencia en diferentes países en el mundo. Vemos que España es miembro de ADI y hace poco habéis permitido que ADI permita que haga que la reina Sofía sea una de nuestras embajadoras en el ámbito global. Y ahora vamos a ver un poco el número de personas en el mundo que viven con demencia. Bien, lo que queda claro es que según la esperanza de vida en el mundo vaya aumentando, pues la cantidad de gente que viva con esta patología en países de renta baja y media se va a ir acelerando tremendamente. En el Reino Unido, un país rico con un sistema de atención sanitaria desarrollada lo tiene difícil, pues ¿qué va a ocurrir en países con menos recursos? Así que, ¿qué campañas tenemos para facilitar este cambio que nos permita enfrentarnos a este desafío? Bueno, pues trabajando con la OMS y con la ONU hemos podido y podemos participar en debates en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y en febrero seremos parte del debate en la OMS para poder desarrollar unos planes individualizados de demencia. Y este trabajo le ha brindado a ADI un papel clave para poder desarrollar junto con la OMS un plan global para la demencia, algo que ya se hizo en 2017, con lo cual podemos ayudar a aplicarlo. Y este plan será una característica fundamental para poder abordar la demencia en todo el mundo. Bien, junto con la OMS y la ONU en este momento tenemos que ir más allá y monitorizar los planes nacionales que se están llevando a cabo y hacer un seguimiento. Y con este fin tenemos que trabajar con la OCDE, con la industria, con los innovadores globales, junto con las personas que viven con demencia. El 12 de junio estaremos en la reunión del OCDE en París y en otra reunión en Londres para hablar de cómo los planes nacionales se están enfrentando a la demencia y qué es lo que están haciendo al respecto. Así que ahora me gustaría pues pasar al plan de acción global de la OMS sobre la demencia. Y en un mundo en donde la demencia se previene y las personas con demencia y sus cuidadores viven bien y reciben los cuidados y apoyo que necesitan para poder realizar su potencial con dignidad, respeto, igualdad, autonomía. Y este es todo ello es el resultado de 10 años de apoyo por parte de la ADI. Y en este momento tenemos un objetivo de un 75% de Estados miembros que puedan desarrollar unos planes de acción sobre demencia. Tenemos toda una serie de indicadores para reducir riesgos, para concienciar, llevar a cabo diagnósticos, formación y apoyo, para información e investigación. Pero por otra parte se establece también la sociedad civil tiene un rol importante que desempeñar. Estos son ustedes y yo, y las organizaciones de demencia en todo el mundo se tienen que comprometer con los gobiernos y tienen que trabajar con las oficinas regionales de la OMS. Bien, esta diapositiva muestra las áreas cubiertas por la OMS y su informe, las 7 áreas estratégicas, y dice que la demencia debería ser una prioridad sanitaria. Se identifican las cosas que hay que hacer para apoyar a la gente con demencia y habla de la necesidad de más investigación, y aquí tenemos las 7 áreas. Pero a pesar de que todo esto se encuentra a un nivel más bien estratégico, yo creo que podríamos también considerarlo pues desde un punto de vista un poco más personal.
Así que me gustaría ver esto desde mi propio punto de vista como un hombre de 68 años que no sufre de demencia, pero que conoce los riesgos de sufrirla. Y esto para mí es algo importantísimo. Así que es importante que el gobierno reconozca la demencia como una prioridad de salud pública, porque si no es así, los cuidados no van a ser tan buenos como deberían serlos y como yo lo desearía. La conciencia de la demencia tiene que mejorar, es decir, y al mismo tiempo las organizaciones, los bancos, las comunidades, las agencias, las OMS tienen que ser amigables con la demencia y tienen que reconocer que las personas con esta patología van a necesitar apoyo para poder vivir sus vidas bien, y esto le dará a alguien como yo, si tienen demencia, nos permitirá mantener nuestro estilo de vida durante todo el tiempo posible. Por otra parte, soy consciente de la necesidad de reducir los riesgos de sufrir demencia a través de la dieta, el ejercicio. Por eso es importante que el diagnóstico se haga lo antes posible y los médicos tienen que asumir esta responsabilidad. Y esto nos asegura que el apoyo que necesito estará disponible lo antes posible sin que haya ningún tipo de retraso, porque el retraso siempre es el enemigo de vivir bien con demencia. Las personas que les cuidan a los pacientes con demencia también necesitan ayuda. Ya sabréis ustedes la presión que sufren los cuidadores. Tiene que haber unos buenos sistemas de información a todos los niveles para asegurarnos de que hacemos el mejor uso posible de los recursos que tenemos disponibles. Y mientras que nos aseguramos de ofrecer los mejores niveles posibles de atención, pues también tenemos que seguir con esta batalla a largo plazo, con la investigación sobre curas, sobre medicación preventiva. Incluso si la investigación no me ayuda y a mí, quiero saber que sí se está progresando en la lucha contra esta enfermedad. Y si queréis leer más sobre el plan de la OMS, os puedo decir que en la parte de abajo en la diapositiva aparece la dirección y la página web. Pero en fin, la escala del desafío es enorme. A nivel de prioridad de la salud pública hay 32 países que tienen planes, 26 de ellos se están desarrollando. En 2018 ADI, sus miembros y las personas con demencia tienen que apoyar, monitorizar y aconsejar estos planes. Y lógicamente es preciso un esfuerzo para poder traducir todo ello en una acción global. En mayo, ADI, en el primer aniversario del informe de la OMS, dijo que el progreso va demasiado lento. Los países van un poco demasiado despacio y estos planes son un objetivo para que 146 países desarrollen planes contra la demencia para el año 2025. Recuerden ustedes esta cifra, 146 países para el 2025. Esto muestra a los países con un plan y los que todavía están desarrollando dichos planes. Y ahora para un momento para que podáis ver el mapa y para que os hagáis una idea de la magnitud del desafío que tenemos por delante. ¿Qué hace un plan? Pues hace poco dice que como hombre de 68 pienso más en la demencia que si tuviera 28. Y en fin, con lo cual, pues esto me preocupa. Y esto de alguna manera nos habla de de titulares, digamos, de cosas importantes. La conciencia, la educación, reducción del riesgo, diagnóstico, todo en el momento oportuno, acceso al tratamiento. En fin, la OMS quiere que estos planes estén bien financiados y monitorizados, porque no sirve de nada adoptar un plan cuando luego no se ejecuta, no se lleva a cabo bien. En 2013 se pensó que el impulso del G7 iba a hacer que estos planes iban a desarrollarse rápidamente, pero parece ser que el impulso se ha aflojado un poco, pero bueno, ahora parece ser que
Se sabe que tiene que haber un mayor empuje, pero esto tiene que ver con las organizaciones nacionales. ¿Qué tal lo estáis haciendo aquí en España? Pero esto también va a depender del apoyo de ADI. Y aquí es donde el apoyo de las organizaciones nacionales y ADI pueden entrar en juego para que haya un plan nacional que funcione. Tenemos que trabajar juntos, pues porque es muy importante que la gente que legisla en los países sea consciente del desafío de la OMS y que los gobiernos respondan a este desafío en consecuencia. Y con este fin, ADI publicó un informe en 2017. Hemos trabajado en partenariado con la Oficina Suiza de Salud Pública y se están llevando a cabo unas actualizaciones del progreso que se está realizando. En fin, seguimos en ello, pero esto nos muestra todavía lo que nos queda por hacer. ADI pues tiene que animar a sus miembros para que sean mucho más activos utilizando las iniciativas de este plan. Esta es la razón por la que estoy tan contento de estar aquí con todos vosotros y vosotras, porque ADI tiene que publicar y publicitar este plan de OMS y buscar respuestas a las preguntas de por qué no hay planes todavía. Esto es más fácil en los países desarrollados, pero en los países de renta media y baja, pues ADI sí va a tener un papel importante que debe llevar a cabo. Pero hay cosas positivas también, y no me refiero solamente al apoyo de ADI, pero también al apoyo que está ofreciendo la OMS en este momento. La verdad es que tenemos suerte de tenerlos de nuestro lado, a la OMS, porque en sus informes siempre hablan una y otra vez de la necesidad de abordar el problema de la demencia. Y por otra parte está la ayuda del Observatorio Global de Demencia, pues que monitoriza, hace un seguimiento de los planes y que facilita el intercambio de información de tal manera que todos sepamos lo que se está haciendo, qué está ocurriendo, por qué, cómo, en fin. Así que ahora es importante que sigamos ejerciendo presión para que se mejoren los planes ya existentes. No los vamos a dejar ahí sin más o anunciarlos y no hacer nada más. No. Hay que seguir trabajando en ello y esto es algo que vosotros tenéis que considerar. ¿Qué tal estáis haciendo las cosas? Tenemos el marco que estableció la OMS y si no se implementan los planes, pues la gente que sufre demencia se van a quedar solos. Así que podemos hacer un seguimiento de ADI online para ver lo que hacemos o también podéis venir a vernos a Chicago a finales de año en donde vamos a llevar a cabo nuestra conferencia anual. Pero el mensaje final esta mañana es repetir que la mejor manera de servir a las personas con demencia, pues a través de las asociaciones nacionales y ADI y que trabajen con ellos para ofrecer unos mejores cuidados, para respetar más a las personas con demencia y apoyar a los cuidadores. Pero no hay que desviarnos del objetivo a largo plazo de llevar a cabo una mejor y mayor investigación de la demencia. Esta enfermedad hay que conquistar, hay que ganar esta enfermedad por el bien de las 600 millones de personas que desarrollaron demencia en todo el mundo antes de 2050. Este es un proceso global y por lo tanto esta batalla se tiene que librar en lo global. Las organizaciones nacionales que trabajen dentro del paraguas que ofrece la ADI para poder tener éxito, porque se lo debemos a las personas que viven con demencia y les debemos actuar ya. Muchas gracias por su amabilidad, escuchándome hablar en inglés. Muchas gracias. I'm very happy if you want me to, and if you have the time, to answer questions, but if we don't have the time, Si tenemos tiempo para responder preguntas, yo encantado de quedarme unos minutos más. Nunca se tiene una persona tan importante aquí para hacer preguntas. Shall I sit here? Habría que hacerle llegar al Dr. Ketteringham unos cascos para que pueda escuchar la traducción de las preguntas. De los países which country of the countries that have developed a national plan?
¿cuál de los países que han desarrollado un plan nacional contra la demencia es el mejor y por qué? Hombre, pues a mí me corresponde decir que el Reino Unido, ¿no? La verdad no lo sé, es una pregunta muy difícil de responder porque estamos todos en una posición similar porque la demencia, el Alzheimer no varían entre un país y otro. Por supuesto, a mí mi experiencia me dice que lo que estamos haciendo en el Reino Unido ha sido útil. Yo no creo que haya una especie de rating que diga qué programas están mejor y cuáles no. Lo que sí puedo decir es que el hecho de adoptar una estrategia gubernamental contra la demencia en el Reino Unido, que se hizo en agosto del 17, ha generado un enorme impacto positivo sobre la vida de las personas. Los médicos están más conscientes de que tienen que dar un diagnóstico antes de lo que lo hacían antes. Casi el 30% de los médicos de familia recibieron formación para dar un diagnóstico precoz. Y también nos estamos asegurando una sociedad más abierta a los ciudadanos con demencia. Trabajamos con los bancos para garantizar que si una persona tiene esta patología, la persona que les atiende entienda lo que le pasa a esta persona. Yo recuerdo que una vez una persona me dijo, es que cada vez que voy al banco tengo que gritarle a una pantallita, por favor, necesito ayuda, tengo demencia y necesito que me ayude alguien. Esto ya no es necesario. Ahí ya trabajamos con los bancos y la persona que está ahora del otro lado de la pantallita tiene formación para ayudar a una persona con este problema. Y todo esto viene de la adopción del plan de demencia. Con lo cual yo creo que el plan que tenemos está bien, lo hemos desarrollado bien, está en uso. Que sea mejor o peor, pues eso ya no lo puedo juzgar yo. Pero todos los países que han puesto en marcha este plan tienen una mejor comprensión de los beneficios que tiene. Si alguien le puede acercar unos cascos al señor Ketteringham. Hola Andrew, sé que has hecho una enorme aportación al desarrollo del plan en el Reino Unido, sobre todo en la parte de contactar con las autoridades. ¿Esto fue durante Cameron? No, antes. Entonces, ya que te tenemos aquí, ¿podrías enviar un mensaje a los políticos españoles sobre esto? Bueno, nuestra campaña contra la demencia la hemos convertido en una prioridad. Y hemos hecho comunicaciones sobre la escala del problema de la demencia y los costes públicos que puede llegar a tener. No sé, solo reunimos en Londres a varios diputados, a varios políticos y les dijimos que queríamos que la demencia se convirtiera en un plan de estrategia nacional. Esto lo hicimos en febrero de 2017. El ministro de Salud dijo, vale, yo los problemas que hay los entiendo y sé lo terrible que puede ser esta enfermedad, pero no tenemos los recursos para emprender un plan de estas dimensiones, así que emprendimos una campaña que tuvimos mucha suerte porque pudimos participar en la decisión de no administrar medicación a las personas en las primeras etapas de la demencia, sino en las últimas, porque hasta el público en general se daba cuenta de que no tenía sentido una medicación tan temprana. Y por allí iniciamos la campaña. Yo estaba a cargo del grupo que generó esta campaña, que hicieron un enorme esfuerzo durante todo ese verano del año pasado, pero para nosotros la clave estaba en la adopción de algunos mensajes clave. Claro, había que repetirlos una y otra vez. Y uno de estos mensajes era, ¿cuál es la escala? ¿Cuántas personas sufren de demencia? Y no lograba encontrar una frase que pudiera generar el impacto que queríamos. Y un viernes por la mañana alguien me dejó un papelito en mi escritorio con la cantidad de personas que fallecen cada año. Y yo dije, bueno, al menos sé cuántas personas mueren cada año. Me pregunto cuántos de ellos tenían demencia en el momento del fallecimiento. Y ciertamente nos pusimos a buscar la cifra
y sacamos una proporción de los fallecimientos y el número de personas con demencia que morían como proporción de las muertes totales era el 29,9%. Yo dije, vale, 30%, o sea, 1 de cada 3. Pues ya tenemos el mensaje. Las personas que tienen más de 65 años, 1 de cada 3 personas de más de 65 morirá con demencia. Y esto, claro, tiene un impacto enorme, lo publicamos en los medios, yo salí por la tele hablando del tema. Durante todo el verano de 2017, esta cifra empezó a coger fuerza. Y ya en agosto de 2017 estaba yo en mi despacho, el consejero delegado de la sociedad no estaba de vacaciones, yo cogí el teléfono y me saludó una persona y me dijo, hola, soy Abner Luz. Y yo dije, qué raro, porque la única persona que conozco con ese nombre es el ministro de la Salud. Y efectivamente, era el ministro de la Salud diciéndome, el próximo martes voy a anunciar una estrategia nacional contra la demencia. Y ustedes de la Sociedad Nacional para la Investigación de la Demencia estarán allí porque necesitamos su apoyo. Y me dice él a mí, ¿sabía usted que 1 de cada 3 mayores de 65 concluyen sus vidas con demencia? Y yo lo único que le contesté fue, pues son muchos, ¿no? Y desde agosto de 2017 se inició la estrategia para la demencia, solo 6 meses después de que el gobierno nos había dicho que era imposible porque no existían los recursos para ello. No sé si me queda tiempo para responder a otra pregunta, que alguien me diga cómo voy de tiempo. Parece que hay una pregunta más. Vale, me quedo a responder una más. Thank you, Andrew, for your speech. Obviously, if we're going to better diagnose people. Por supuesto, la parte del diagnóstico es un gran reto para los profesionales de la salud. ¿Cuáles son los cambios que podemos esperar cuando se da formación a estos profesionales, que son los que entran en contacto por primera vez con los pacientes con demencia? Bueno, en el Reino Unido, los médicos de familia, que son los que tienen el primer contacto con los pacientes, son los que, o eran los que hace 10 años no se sentían capaces de diagnosticar la demencia en un paciente. Además, pensaban que no había nada que hacer. Si llegaban a hacer un diagnóstico, entonces, ¿para qué preocupar a alguien diciéndole que tenía demencia si era una cosa que no tenía remedio? Entonces, lo primero que tuvimos que hacer al trabajar con los profesionales de la medicina fue cambiar esa perspectiva de los médicos de familia, asegurarnos de que estuviesen mucho más conscientes de cuáles eran los síntomas que tenían que detectar y sobre todo asegurarnos de que hubiese lugares donde pudiesen referir a sus pacientes para confirmar el diagnóstico inicial. Y también los médicos tenían que estar conscientes o tenían que saber que decirle a alguien que tiene demencia temprana, pues sí, es una mala noticia, pero hay que hacerlo porque si queremos convivir o vivir bien con la demencia, hace falta apoyo desde el primer momento. Tiene que saberlo la familia, tienen que saber lo que ha sucedido, tienen que saberlo para planificar lo que va a pasar. Los amigos, los vecinos de una persona con demencia tienen que saber que la persona tiene este problema. Y luego organizar grupos de investigación, grupos para compartir las experiencias. Porque cuando consultamos a la gente que ha tenido demencia, dicen, lo primero que perdí fue a mi grupo de amigos, porque a la gente le da mucho miedo este tema. Entonces hay que cambiar muchas cosas. Los médicos de familia tienen que cambiar su actitud. O tuvieron que cambiarla, decían, vale, pues sí, hay un tipo específico de demencia, el Alzheimer, para el que existe medicación específica que lo único que hace es inhibir el progreso de los síntomas. No la detiene, pero al menos en 60% de los casos sí que ofrece ciertos beneficios y la gente empezó a entender esto mejor.
Yo todavía tropiezo con personas que no han tenido un diagnóstico tan oportuno y seguramente ahora están empezando a darse cuenta de lo que les ocurre, pero ya cuando las cosas llegan a esta altura, la medicación puede no funcionar igualmente bien. Y es una pena porque lo único que hay que hacer es ofrecer ese poco de apoyo al principio, tener el conocimiento, la experiencia y sobre todo la actitud de los médicos de familia para que estas cifras de diagnóstico temprano sigan aumentando en relación con las que teníamos hace 10 años. Gracias una vez más, he estado encantado de estar aquí.